Bueno, buenas tardes a todos, Dios les bendiga, me da mucho gusto que nos acompañen ahí desde su casa, desde donde quiera que se encuentren en este momento, tal vez algunos están en algún otro lugar, pero a todos los que nos están viendo en esta tarde les queremos dar la bienvenida y le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí en donde se encuentra y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres muy bueno, porque tú eres Dios, porque tú, Señor, te has revelado a nosotros por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. En esta tarde, Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque en todo tiempo tú nos hablas, porque en todo tiempo tú, Señor, nos muestras tu voluntad. Gracias, Señor, porque sin ser nosotros merecedores, tú has tenido a bien, Señor, seguir hablándonos. En los momentos de bendición, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en cualquiera que sea el momento, tú siempre tienes a bien hablarnos y tú sigues siendo Dios. Gracias te damos, Señor, te pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que dé mucho fruto, y que sea un fruto que permanezca, Señor, y con un fruto con el que sobre todo te honremos y te glorifiquemos a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar una serie que vamos a estar estudiando los siguientes 4 domingos también. Y el nombre de esta serie es Héroes de la Fe. Y tiene como sentido que nosotros podamos crecer en nuestra fe de una manera, de una forma en la que podamos honrar al Señor, no solamente al creer acerca de esa salvación que nos ha dado, sino también en el momento de poder adorar al Señor por medio de nuestra fe. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando este mensaje. Vamos a enfocarlo específicamente al libro de Hebreos, el capítulo 11, de los versículos del 1 al 10. Entonces, recuerde, estas siguientes 4 semanas vamos a estar hablando acerca de los héroes de la fe y en específico de cómo es que la fe puede transformar nuestras vidas para honrar al Señor. Vamos a hacer lectura de todo este pasaje. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan o lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos y una ciudad diseñada y construida por Dios. Versículo clave en estas series que estaremos revisando es el versículo 6, donde la palabra del Señor nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto debe de ser el tema central de todo lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Pero para que podamos también conocer un poco más al respecto de este tema, que vamos a tratar de manejarlo de una manera temática, pero al mismo tiempo de una manera expositiva, me gustaría hablar un poco del contexto de cuando se escribió el libro de los Hebreos. Y suceden varias cosas interesantes. Una de ellas es que en este tiempo la persecución a los cristianos estaba extendiendo o estaba creciendo. Es decir, cada vez los creyentes estaban siendo más y más perseguidos por causa de la fe. Podemos ver que en nuestros tiempos, por lo menos en el occidente, donde nos encontramos nosotros, la persecución no es tan fuerte. Hay lugares donde sí hay persecución muy fuerte, incluso en nuestro país, aquí en México, en lugares al sur del país o algunos otros lugares donde hay cierta persecución, pero no podemos compararlo con la persecución que estaba recibiendo en ese tiempo la iglesia, que comenzaba a crecer o enfatizarse más. Otra cosa muy importante del libro de los Hebreos es su énfasis hacia el sacerdocio de Cristo Jesús, es decir, la superioridad que tiene el Señor Jesucristo dentro de la redención que Él ha preparado para nosotros. Y eso es muy importante comprenderlo. Cuando estamos hablando acerca de la fe, va a ser siempre muy importante recordar que nuestra fe descansa precisamente en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. El libro de Hebreos entonces enfatiza en esto. Algunos teólogos también mencionan que en este tiempo la adoración que se daba en las casas iglesia, que las llamamos así porque era donde los creyentes comenzaban a reunirse, donde debemos recordar que las primeras reuniones de los primeros cristianos realmente no fueron en iglesias o templos como los que ahora estamos acostumbrados, sino que fueron en casas. Se reunían familiares, amigos, creyentes, personas que estaban siendo convertidas, pero sucedía algo muy interesante. Muchos de estos creyentes que comenzaban a reunirse en casas, comenzaban a hacer comparaciones acerca de lo que era reunirte en el templo, en este caso en específico, en el templo como tal, con la liturgia, con todo lo que se tenía que llevar a cabo para realizar la adoración al Señor. Y había ciertas comparaciones, es decir, había quien minimizaba el hecho de reunirse en casa. Cosa muy interesante justo en estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos más reunidos en la casa, en el hogar, y que debe de ser siempre nuestro primer lugar de adoración, recordándoles a todos los hermanos que nos ven ahorita por esta transmisión, que nuestro primer trabajo o función es ser pastores de nuestra casa. No podemos nosotros pensar en servir algún ministerio, en estar en algún lugar en la iglesia, si no tenemos una carga primordialmente por ser los pastores de nuestro hogar. Bueno, aquí en el tiempo de los Hebreos, cuando se escribe este libro, había una comparación que se realizaba precisamente en aquellas personas que sentían que en casa no se hacía lo suficiente. Bueno, yo quiero mencionarle algo. En casa tenemos mucho que hacer por nuestra familia, tenemos mucho que compartirles de la palabra de Dios. Las primeras personas a las que debemos de ministrar es a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ellos son los primeros a los que debemos de estar atentos. Sin embargo, regresando un poco al contexto del libro de Hebreos, podemos decir que el libro de Hebreos habla de 5 temas principales. El primer tema del que nos habla es acerca de la superioridad de Cristo como el sumo sacerdote. Jesucristo ha cumplido todo lo necesario para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio en redención por nuestras vidas. Entonces el libro de Hebreos nos habla de esto. El segundo tema del que nos habla es acerca de la perseverancia. Aquí el autor está pidiéndole a los creyentes de ese tiempo que sean perseverantes en la fe, más aún cuando estaba en crecimiento una persecución tan fuerte como la que estaban viviendo y la que estarían por vivir. El tercer tema que abarca el libro de Hebreos es acerca de la fe que complace a Dios. El cuarto tema es la disciplina a los hijos de Dios. Y el quinto tema, la vida cristiana. Sin embargo, en estas 4 semanas nos vamos a enfocar solamente al tercer tema, aunque tal vez tomemos algunos aspectos de los otros 4 mencionados, pero el tema en el que estaremos trabajando más es el tercero, que tiene que ver con la fe que complace a Dios.
Y eso es algo que yo quiero que usted guarde mucho en su corazón, recordar que con la fe podemos complacer a Dios, y vamos a ver de manera más profunda cómo es que esto se cumple por medio de las enseñanzas que encontramos en el libro de Hebreos. Entonces vamos a encontrar que nos vamos a enfocar en estas 4 semanas específicamente al capítulo 11 de los versículos 1 al 10. De esta manera, al recordar qué es la fe, podremos aplicar a nuestras vidas una perspectiva dirigida a un pueblo que estaba en presión de creciente persecución, como fue el pueblo que estaba recién convertido al Evangelio y que en ese tiempo estaba recibiendo más y más presión de persecución. Podemos ver la practicidad de una fe que no solamente es dada por Dios para salvación, sino que también es una fe que se le puede conceptualizar como una fe que agrada a Dios. Y de aquí podemos ver que también por la gracia del Señor en nuestras vidas, podemos tener a la fe como algo que nos acerca y nos hace salvos. Es decir, ese aspecto de la fe por una parte que nos ayuda a comprender que podemos alcanzar la redención por Cristo Jesús, pero también por otra parte veremos el aspecto de la fe que se convierte en una herramienta de adoración para el Señor. ¿Qué podemos decir con esto? Podemos decir que con la fe nosotros recibimos un regalo de Dios de salvación, pero también con la práctica de la fe, y esto es algo que yo le invito a que guarde mucho en su corazón, la práctica de la fe, podemos tener una herramienta para adorar al Señor. En estos tiempos nos hemos de repente perdido mucho, nos hemos enfocado mucho en el aspecto de creer y de tener una fe salvadora y decir, he venido a Cristo, creo que Cristo murió por mí, creo que Cristo me redimió de mis pecados y entonces me quedo en una comodidad. Sin embargo, veremos cómo el libro de Hebreos enfatiza en algo más allá, enfatiza en una fe que no solamente nos trae salvación como un regalo de Dios, sino que también nos provee de la capacidad para adorar y reconocer a Dios. Recibimos algo de Dios por fe, pero por fe también damos a Dios nuestra adoración. Y eso es algo muy importante que debemos de tener en nuestra vida práctica, cada uno de nosotros como creyentes. En las siguientes 4 semanas vamos a analizar a personas que de su manera, en su vida práctica, estuvieron desarrollando este tipo de fe. Y veremos y hablaremos un poco acerca de Abel, hablaremos un poco acerca de Enoch, hablaremos un poco acerca de Noé y de Abraham. Veremos cómo ellos son un ejemplo de esa fe que Dios pone en el corazón de aquellos que lo aman, de aquellos que Él ha llamado, pero también es una fe que los lleva a la practicidad y no solamente los deja en un stand-by donde han recibido una salvación de Dios y ya se trata solamente de sentarnos en un sillón, no, sino que van más allá en una práctica. De esa manera, en este domingo les voy a invitar a que nos enfoquemos específicamente en el capítulo 11, pero los versículos del 1 al 3. Solamente versículos del 1 al 3 para ir más profundamente en este tema de la fe. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a leer una vez más, capítulo 11 de Hebreos, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y vamos a empezar aquí con 3 puntos que son muy importantes que podamos nosotros tener en claro y que encontramos en estos 3 versículos. El primero es que en el versículo 1 encontramos una definición muy clara de qué es la fe. En el versículo 2 vamos a encontrar un beneficio de la fe, porque tenemos que entender que la fe también trae consigo beneficios para nuestra vida. Y en el versículo 3 vamos a encontrar un producto de la fe. Una verdadera fe va a producir algo. No solamente va a dejar algo en nosotros, como la salvación, sino que va a producir algo que va a honrar y va a agradar el nombre de Dios y por lo tanto va a bendecir también la vida de muchos otros de nuestros hermanos que nos rodean y de aquellos a quienes tenemos que alcanzar para el reino del Señor. En estos 3 aspectos
de encontrar una definición, encontrar un beneficio de la fe y un producto de la fe, yo les voy a invitar a que tengamos muy en claro que el libro de Hebreos habla sobre todo de la supremacía del Señor Jesucristo, de lo importante que es Él, que no solamente es importante, sino que es lo más importante. Jesús y su obra redentora para nosotros, expresada como algo que se ha realizado en la cruz. Estos tres aspectos que vamos a ver aquí en cuestión de la definición de fe, en cuestión del beneficio de fe y del producto de la fe, los vamos a encontrar también de manera recurrente en la vida de Abel, en la vida de Enoc, de Noé y de Abraham, que van a ser los personajes que veremos o que estudiaremos en las siguientes semanas. Vamos a ver cómo ellos tenían muy claro su definición de fe, veremos cómo ellos recibían beneficios de su fe y cómo producían algo también a través de su fe. Vamos a comenzar entonces en el versículo 1, donde nos habla de la definición de fe, que es algo que todos los creyentes debemos de tener muy en claro. Y yo quiero decirle algo, realmente nuestro caminar en Cristo, difícilmente alguien puede tener una definición de fe al inicio, es decir, en ese momento en que el Espíritu Santo abre sus ojos y esa persona decide convertirse en un discípulo de Jesús, es muy complicado que esa persona en ese momento comprenda en su totalidad una definición de fe. De hecho, yo y usted y todos los que estamos viendo esta transmisión, podemos reconocer que nuestra fe va creciendo y que cada vez vamos conociendo más y más una dimensión más amplia o más profunda de la fe en el Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos puede contribuir y ayudar. El capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. Dice así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La Biblia amplificada menciona este aspecto de la fe de la siguiente manera. Lo menciona como la confianza, como el título o la confirmación. Lo menciona como algo divinamente garantizado. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de fe de la que habla aquí Hebreos 11, versículo 1, es una fe que viene acompañada de algo certificado por Dios. Para que podamos comprenderlo de una manera más clara, veámoslo de esta forma. Cuando nosotros vamos a la universidad o tomamos algún curso o nos graduamos en alguna especialidad, se nos entrega un certificado. Ese certificado lo que hace es comprobar que nosotros tenemos ese conocimiento, que nosotros hemos adquirido esas habilidades. Eso es lo que hace ese certificado. Pues aquí, en este versículo de Hebreos se refiere a esto, que esa fe es lo que certifica que nosotros podemos creer que en verdad las cosas que no esperamos van a suceder, o que podamos tener la certeza de las cosas que no podemos ver, pero es algo que viene certificado de manera divina, es decir, es una fe que el Señor pone en nosotros y que Él la certifica, de tal forma que podemos tener esa confianza. Sin embargo, hay momentos en que nuestra fe tambalea, y esos tipos de momentos vienen por diferentes circunstancias. A veces momentos duros, que no esperábamos que sucedieran, a veces situaciones que por lógica, por nuestros hechos y decisiones vienen como consecuencia, pero todo esto pone a prueba nuestra fe. Pero es ahí donde nosotros tenemos que confiar en que el Señor Jesucristo ha certificado esa confianza en nosotros y que podemos tener esa credibilidad en Él. De esta manera me gustaría leer lo siguiente: la fe comprende como un hecho lo que no puede ser, es decir, aquellas cosas que no podemos experimentar o revelar por medio de los sentidos físicos. Y eso es muy importante. La fe no puede ser revelada por lo que experimentamos por lo físico, lo que experimentan nuestros sentidos. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando usted va a comprar una casa, cuando va a comprar un carro, va a comprar ropa, ¿qué es lo que lo convence más? Usted entra a esa casa y usted puede ver las habitaciones, puede ver los lugares de descanso, puede ver la iluminación, puede ver la colonia en la que se encuentra,
Y todo esto tiene que ver con aquello que usted puede percibir por sus sentidos y entonces usted se convence por eso. Cuando va a comprar una ropa a algún lugar, va a comprar un pantalón, un vestido, usted tiene que probárselo y tiene que sentirse bien con ese pantalón, con ese vestido. No se pondría una ropa que no le vaya a quedar. Y entonces en ese caso usted puede corroborar y usted está convencido de comprar tal o cual prenda de ropa porque le quedó bien. Eso le certifica por medio de los sentidos, de las emociones. Pero aquí tiene que quedarnos algo muy claro. La fe que tenemos en Cristo Jesús va más allá de nuestras emociones y va más allá de nuestros sentidos. No podemos sujetarla a lo que podemos ver de manera física o emocional. Si nosotros estamos sustentando nuestra fe por las emociones que tenemos, por lo que alcanzamos a sentir, entonces estamos peligrando. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con expresiones como siento esto de Dios, siento esto del Señor, porque nuestra convicción debe de estar puesta en lo que la Escritura nos dice que es Dios, en lo que la Escritura nos dice que es lo que hace Dios y lo que la Escritura nos menciona que qué debemos de hacer nosotros como seguidores del Señor. Y esa es la fe. Porque a veces esa fe nos va a llevar a tomar decisiones sobre cosas que no alcanzamos a discernir, cosas que no alcanzamos a palpar, cosas que no alcanzamos a llenar con nuestras emociones y nosotros tenemos que dar pasos de fe. Es decir, como dice el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, tener la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Tener la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es fe. La Biblia para niños en inglés, la ICB, menciona lo siguiente. Menciona que la fe es saber que algo es real aunque no lo veamos. Imagínense eso. Eso es algo muy interesante. Porque todos aquellos, como por ejemplo como yo, que a veces nos cuesta trabajo conceptualizar algo, entender algunas cosas, creo que esta es la mejor definición que podemos guardar para nuestro corazón. Saber que algo es real aunque no lo veamos. Eso es la fe. Pero aquí viene un aspecto más importante y que quiero compartirles acerca de la raíz de la palabra fe utilizada aquí en Hebreos. La raíz de la palabra fe viene de una palabra en hebreo que es emuná. Emuná. Y emuná quiere decir confianza, fidelidad, lealtad y firmeza. Voy a repetirlo. La palabra fe utilizada aquí en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos es emuná. Confianza, fidelidad, lealtad y firmeza. Y me gustaría que lo enfocáramos un poco más hacia la palabra fidelidad. Cuando nosotros hablamos de fe en nuestros tiempos modernos de cristianismo, nos gusta o nos acomoda mucho dejarla en el concepto de he creído, tengo fe en Cristo y eso me es suficiente. Pero cuando vamos a la raíz, nos damos cuenta que la fe en sí misma habla de una fidelidad, de una lealtad. Y eso requiere práctica. Es algo que va más allá de lo que has teorizado en tu mente y que has aprendido y has conocido que alguien te compartió acerca de tener fe en Cristo Jesús y en su obra redentora. Y te lleva a tener una fidelidad, una lealtad práctica hacia el Señor. De hecho, versículos que encontramos como en el libro de Romanos, en Gálatas o en el mismo Hebreos, que nos hablan, por ejemplo, y nos dicen que por la fe es que va a vivir el justo. Realmente la traducción de estos versículos es por su fidelidad. Pon atención en esto. Esto es muy importante. Nos están diciendo aquí que es por su fidelidad. Yo quiero que veas que va más allá de solamente decir, ok, yo creo y listo. Tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado en esto. Porque la palabra aquí nos habla acerca de una práctica. Cosa que veremos más corroborada en el ejemplo de vida de los hombres que estaremos estudiando en las siguientes semanas.
Muy interesante ver lo siguiente. Esta palabra emuná deriva en muchas otras, hoy veremos dos más, pero una de ellas es una que utilizamos muy comúnmente en todos lados, en los conciertos que vamos cristianos, en las conferencias, en los congresos, cuando oramos por la comida, y es la palabra amén. La palabra amén es una de estas raíces de la palabra emuná que tiene que ver con fe. Y podemos decir, a ver, ¿qué tiene que ver eso? Es muy interesante y es muy sencillo de comprender. Esta palabra que utilizamos, amén, la usamos al término de una oración. Cuando nosotros estamos levantando una oración al Señor y terminamos de levantar esa oración y entonces decimos amén, lo que estamos diciendo es, yo certifico lo que estoy orando a continuación. Es decir, cuando tú dices, Señor, yo quiero pedirte que tú bendigas a mi familia y que me uses como un instrumento de bendición para mi familia, en el nombre de Jesús, amén. Tú estás diciendo, Señor, certifico que no solamente voy a creer esto que estoy diciendo, sino que voy a hacer todo lo necesario en la práctica para que esto suceda. Y esto es lo que le da un cambio muy diferente a nuestra esencia, a nuestra conceptualización o idea de la fe. Porque es muy bueno tener fe. Ya vimos aquí que dice la palabra en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque para empezar tenemos que creerle al Señor, pero al creerle al Señor eso nos lleva a una vida práctica en Él. Y no estoy diciendo que vayas a ganar la salvación con tus obras, porque es algo que ya ganó Cristo Jesús, pero lo que sí te estoy diciendo es que si tú quieres agradar al Señor, tienes que vivir una fe práctica. Que eso es lo que la Escritura nos enseña. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, cuando el Señor le está dando un mensaje a la iglesia de Laodicea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Qué interesante es ver aquí este aspecto, porque cuando dice aquí que es el mensaje que está dando aquel que es el amén, en otras palabras, lo que está diciendo, este es el mensaje que certifico. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Aquel que certifica esto, aquel que es fiel a lo que está diciendo, aquel que es leal a lo que está diciendo. Hermano, yo te quiero decir algo. Si hay alguien que es fiel y leal a su palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna. Él permanece fiel a su palabra y tú y yo tenemos que descansar y confiar en eso, en su fidelidad. Pero recuerda, tú y yo somos cristianos, somos creyentes, somos sus discípulos, y si somos sus discípulos, le seguimos para parecernos cada día más a Él. Esa es la gran tarea que tenemos en esta vida. No nos va a alcanzar la vida para alcanzarla, pero tenemos que tener en nuestro corazón un profundo deseo por ser cada día más como el Señor Jesucristo, ser como Él. Amén. Esto entonces, en el versículo 1, como una definición, nos comienza a hablar de una fe práctica. Si tú quieres definir qué es la fe, entonces podrías decir que es esa convicción en las cosas que a lo mejor ni siquiera alcanzas a ver, pero al mismo tiempo es esa fidelidad y práctica que pondrás en tu vida como creyente. Esa es la fe. Una fe es parte íntegra de ti mismo, debe de ser tu esencia. Es decir, una fe que vaya más allá de la razón y que sin duda alguna te lleve a una práctica firme y disciplinada de ella. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad como creyentes es que tenemos una fe que a veces creemos que es suficiente para poder estar bien con Dios. Sabemos que eso lo ha hecho el Señor Jesucristo, pero cuando hablamos de agradar a Dios, la cosa cambia un poco. Es una fe que se pone a prueba. ¿Por qué? Porque es una fe que quien la tiene, escucha bien esto, quien tiene esta clase de fe está dispuesto a dar su vida misma, y lo digo de manera literal. No estoy hablando de dar tu vida misma porque vas todos los domingos a la iglesia y te perdiste el partido de fútbol. Estoy hablando de una fe
en la que estás dispuesto a que si un día piden tu vida por causa del Evangelio, tú la puedas dar. Es una fe que es fiel hasta la muerte. Bastaría preguntarle a nuestros hermanos mártires para saber si tuvieron esta fe. En ese tiempo que se escribe la carta de los Hebreos, como mencioné al inicio, precisamente la iglesia estaba creciendo en una tensión de persecución. Y era necesario que entonces el autor de Hebreos, que el Señor, inspirando a través de este libro, dejara muy en claro que a pesar de la persecución que podrían llegar a tener, ellos deberían de tener la fe que los llevara incluso a dar hasta la vida. Y aquí es donde yo quiero llegar a otro punto, y yo te pido que abras tu corazón para lo siguiente, porque sé que probablemente esto no sea lo de moda. Pero este tipo de fe de la que nos habla Hebreos nos dice que es una fe que va más allá de pensar que obtendrás lo que tú quieres. Es más bien aquella que dice, daré y haré lo que sea por aquel que me compró y que me redimió. Te lo voy a explicar en otras palabras. Se nos ha predicado mucho que si tú tienes una fe fuerte, entonces por medio de esa fe tan fuerte que tienes, tú podrás decir, el año que entra yo voy a tener el carro último modelo porque tengo fe que lo voy a tener. O una fe que diga, en 2 años voy a tener una casa con alberca y, no hombre, me va a ir muy bien en el negocio y voy a tener un montón de dinero y voy a emprender aquí y allá y porque tengo fe lo voy a tener. No es esa clase de fe de la que habla aquí la Escritura. Esta clase de fe de la que habla aquí la Escritura en el libro de Hebreos es una fe que te hace estar consciente de que tú vas a dar lo que sea necesario porque tú crees en el Señor, porque tú le crees a Él. Entonces se convierte de una fe, fíjate muy bien en esto, en una fe que más allá de recibir, te hace dar. Y eso es muy poco común en nuestros días, porque todo lo que tiene que ver con fe tiene que ver con que, Señor, dame esto, dame aquello, yo tengo la fe, tú me lo tienes que dar, tú eres mi proveedor, y ponemos a Dios como si Él fuera nuestro servidor. Obviamente Dios es muy bueno y nos provee mucho, más aún de lo que necesitamos. Vale la pena decir que en estos días, con estas contingencias y estas situaciones, mucha gente entra en un pánico muy fuerte. Pero yo te quiero decir una cosa, con mucho respeto y guardando la debida distancia. Pero gracias a Dios no estamos realmente en una situación como otras personas han llegado a vivir. Ha habido otras situaciones en otros tiempos de la historia mucho peores que esta que estamos viviendo. Y bastaría también con preguntarles a nuestros hermanos en Cristo que antes de esta pandemia ya estaban siendo perseguidos por su fe, si no estaban ya viviendo en estrés o en pánico. Pero estaban confiando en el Señor. Es increíble cuando analizamos la cantidad de hermanos que mueren por causa del Evangelio en nuestros días en muchos países. Pero como tú y yo estamos tan cómodos en casa, no nos damos cuenta de estas cosas hasta que nos llega una cosa como esta pandemia. Y entonces estamos ahí llorando y preguntándole a Dios y diciendo, Señor, ¿por qué? Pero yo sé que tú nos vas a sanar. Yo te tengo una pregunta, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si Dios decide no? Es que quiero yo permitir que esto suceda. ¿Tú vas a seguir teniendo la misma fe? Porque tu fe te va a llevar o te debe de llevar entonces a decir, Señor, yo confío en ti, pase lo que pase, y te voy a honrar. Eso fue lo que hicieron los primeros cristianos, muchos de ellos. Tuvieron esta fe a la que se les estaba animando a tener y pudieron enfrentar los leones en el circo romano, las hogueras, las estacas, ser separados de sus familias, ver morir a sus pequeños. Necesitamos esa fe. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, hablándole a la iglesia en Esmirna: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte,
te daré la corona de la vida. La palabra que se utiliza aquí, fiel, viene también de una derivante de emuná y es la palabra neemán, que tiene que ver con ser fiel en la fidelidad. Sé que esto suena redundante, pero quiere decir ser práctico en tu vida diaria con tu fe. Llevarla a tu vida diaria, a todo lo que tú realizas. Cuando se tiene una fe como esta, sin duda esto te lleva a una consecuencia de vida o un beneficio, que es lo que nos va a mencionar también el versículo 2 de Hebreos 11. Pero antes de ir allá entonces, a mí me gustaría que nos quede muy claro comprender que la fe es más allá de solamente decir, Señor, yo creo en ti, creo en lo que has hecho, qué bueno que lo haces. Recuerda que Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero también la Escritura en Hebreos nos está instando desde su raíz a decir, practica tu fe. No solamente créelo, vívelo. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo, comportarse como Cristo Jesús, llevar a la práctica el qué haría Jesús. Y cuando tú llevas ese tipo de fe, que no solamente te beneficia a ti, sino que honra a Dios y bendice a otros, entonces trae otro beneficio en sí. Y es lo que dice el versículo 2 de Hebreos 11. El versículo 2 de Hebreos 11 dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Interesante. Yo podría preguntarle que cuántos de los que están viendo esta transmisión les gusta que hablen bien de ellos, o a cuántos de nosotros nos gusta que hablen bien de nosotros. Pues yo pensaría que a todos, ¿no? Pero aquí el punto es que no está hablando de la reputación que la gente pueda tener de ti, sino la reputación que puedas tener delante de Dios. La Biblia amplificada menciona de la siguiente manera: por este tipo de fe ganaron estos hombres de fe que menciona Hebreos, ganaron aprobación divina. No fue la aprobación de los hombres, ¿te das cuenta? Sino fue la aprobación de Dios. También nos menciona otra versión de la Escritura, de Literal New Testament Version, que esta fue certificada y atestiguada por Dios. ¡Qué tremendo! Hombres que vivieron en un tiempo en específico, ya lo veremos en su momento, con circunstancias muy peculiares y muy extraordinarias, pero que por su practicidad en su fe fueron certificados por Dios. Yo te pregunto, ¿no te gustaría que Dios te certificara? Que Dios dijera de ti, yo te apruebo, bien con tu fe. Yo creo que muchos querríamos eso. Yo soy el primero que me notaría en la lista para obtener ese certificado. Necesitamos ser certificados por el Señor. El Easy to Read Version menciona lo siguiente. Menciona que a Dios le plació o le agradaron estas personas con este tipo de fe. Ten mucho cuidado, yo te lo digo de todo corazón, ten mucho cuidado a veces con el siguiente pensamiento. A veces hay gente que te puede llegar a decir, Dios te ama como eres, no te preocupes. Así como eres, Dios te ama. Ten cuidado. Porque debemos de pensar más que una fe práctica te va a llevar a obedecer y agradar, buscar agradar al Señor. Y eso le va a placer a Él. Traerá placer a su corazón. Le va a agradar. La versión de Message menciona que es un tipo de fe, atención aquí, que te distingue. Yo sé que todos nosotros, por la gracia del Señor, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, hemos sido redimidos por Él. Pero voy a decir algo también que a lo mejor me meto en controversia. Pareciera ser que sí hay un tipo de distinción en cuestión de un creyente que tiene una fe tan práctica, una fe que busca agradar a Dios, y eso lo distingue. La realidad es que no podríamos comparar nosotros a un cristiano que dice creer en Cristo, pero en su vida lo último que quiere hacer es agradar a Dios. Y se ha conformado solamente con la idea, con el concepto de que creer en Cristo ya eso lo ha salvado.
Y aquí vemos cómo va más profundamente. Es una fe que distingue. Te puede distinguir de alguien y de una u otra persona. Atención, repito, no estoy hablando aquí de tema de la salvación. Estoy hablando de tema en cuestión de qué tanto realmente agradarás tú a Dios. Este tipo de personas fueron personas de autoridad. Lo interesante, por ejemplo, es que cuando habla de la gente de antaño, utiliza una palabra que es sekenim, que quiere decir ancianos. Y cuando la palabra habla de ancianos, más allá de hablar de una persona de edad, habla de una persona que tiene una autoridad referida por Dios debido a su conducta, debido a su ejemplo de vida. Eso es de lo que nos habla. Este tipo de gente fue gente así y gozaron una buena reputación, no delante de los hombres, te lo repito, sino delante de Dios. De hecho, te tengo una noticia. Si tú y yo cada día en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos de temáticas emergentes como es la diversidad de género, como es el aborto y otros temas más, si tú y yo vivimos conforme y fieles en la práctica hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios nos pide, seremos muy poco populares para la gente. Es decir, la gente no nos va a aprobar. Es más, tendremos mala reputación delante de la gente. Prepárate, porque es lo más probable que pueda suceder. Pero recuerda que nuestra fe nos debe de llevar a tener una buena reputación delante de Dios. Este tipo de fe, por lo tanto, produce un tipo de entendimiento claro y contundente que deja fuera toda duda. Y de ahí es que encontramos precisamente qué es lo que produce. Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice así: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La Biblia amplificada dice de la siguiente manera, o lo explica de esta forma. Menciona que esta fe es algo inherente que confía en el poder, en la sabiduría y en la bondad de Dios para entender el universo, para entender las edades destinadas y creadas con un propósito. Es decir, dejamos nuestra confianza en Dios sabiendo que Él tiene el control y que Él conoce perfectamente todo lo que concierne a todo lo creado, lo que tú alcanzas a ver y distinguir, y lo que ni siquiera alcanzas a entender o lo que ni siquiera alcanzas a ver. Para que nos quede más claro, quisiera hablarte un poquito acerca de una de las características de Dios. Una de las características de Dios es su omnipresencia. Y muchas veces hemos hablado acerca de la omnipresencia de Dios, y cuando escuchamos esto, lo que viene a nuestra mente de manera más rápida es que Dios está en todos lados. De tal forma que podemos decir, Dios está aquí en México y al mismo tiempo está en China. Y Dios está en Estados Unidos y al mismo tiempo está en Alaska. Y Dios está en Europa y al mismo tiempo está en África. Pero ¿sabes una cosa? La omnipresencia de Dios va más allá de eso. Y te voy a decir algo que va a sonar tal vez extraño, pero es para que entendamos precisamente cuál es el tipo de fe que debemos de tener. La omnipresencia de Dios abarca aún que Dios está en control, fíjate bien, del pasado, del presente y del futuro. Estos conceptos que tú y yo entendemos en temporalidad, es decir, hablamos del presente y entendemos que es ahora, y hablamos del futuro y entendemos que será el día de mañana, y hablamos del pasado y podemos traer a nuestra memoria muchos recuerdos. Pero cuando hablamos del poder de la omnipresencia de Dios, sabemos que Dios tiene el control del pasado, del presente y del futuro, y lo puede tener al mismo momento. Esa es parte de la omnipresencia de Dios. Y eso nos habla de un control total de Dios sobre todas las cosas. Entonces es de ahí que podemos producir una fe que nos ayude a entender que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos vino de cosas visibles, de cosas no visibles. Y ahí es donde podemos entender que cuando Dios creó las cosas, y esto es algo impactante, Dios las creó
de la nada. Dios no necesitó de tener ciertos ingredientes para formar el universo. Él simplemente decidió que existiera y lo ordenó. Pero solamente teniendo una fe inspirada por el Señor es que podemos comprender en parte esto. Y cuando comprendemos esto, no solamente nos ayuda a entender estos aspectos que pueden sonar tan complicados de explicar o de asimilar, sino que también nos ayuda a tener una fe confiada plenamente en el propósito o los propósitos de Dios. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nuestra fe en el Señor nos va a ayudar a descansar en sus propósitos. Quiero volver a utilizar el ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Si tú tienes angustia, que puede ser algo normal, si tienes preocupación, si tienes temor, yo te invito a que dejes eso en las manos del Señor. La realidad es que sabemos que todo esto, cielo y tierra, un día van a pasar, pero el Señor va a permanecer. Y si nosotros estamos apegados a Él, por su gracia, vamos también a permanecer. Ese es el regalo de la eternidad, es lo que Él nos promete. Pero debemos estar confiados que todas las cosas nos ayudan para bien, todas cooperan para el bien de quienes amamos a Dios. Todo nos debe de ayudar para bien. Si comprendemos y confiamos que todo el universo fue creado bajo el poder, la sabiduría y bondad de Dios, podemos estar seguros de que su plan para nosotros también está de antemano bajo su control y bajo su orden. Eso es la fe. Es una fe que entonces agrada al Señor. Si le amamos, esto nos debe de llevar a confiar en Él y practicar nuestra fe bajo cualquier circunstancia. A mí me gustaría mucho que tú puedas comprender que el hecho de que tú tengas fe te debe de llevar a una vida de adoración. Y esto es parte central de lo que estamos hablando, porque recuerda, el versículo 6 de Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú y yo adoramos a Dios, buscamos agradarlo. Tú puedes leer en el Antiguo Testamento y te darás cuenta que las ofrendas que se ofrecieron al Señor, algunas le agradaron y otras fueron fuego extraño delante de Él. Es algo que veremos acerca de Abel en su momento, el siguiente domingo. Pero aquí entonces, esto nos debe de hacer comprender algo que es lo que yo quiero que tú guardes en tu corazón, hermano. Con la fe que tú tienes, cuando tú la pones en práctica, cuando confías plenamente en el Señor, se convierte de ser solamente una fe a un sacrificio de adoración delante de Dios, a un hecho de adoración. La fe no solamente te debe de llevar a creer y recibir un beneficio de salvación, sino lo que realmente debe de hacer la fe en mayor profundidad es llevarte a adorar, es decir, reconocer al Señor. Eso es lo que debe de hacer la fe en nosotros. Adorarle, reconocerle, recordar que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, somos sus ovejas. Si amamos al Señor, esto nos debe entonces llevar a confiar en Él y practicar la fe en cualquier circunstancia. Todo lo visible hecho de lo invisible. Lo que no podemos ver por la fe, sabemos que es real. Y casi para entrar al final de esta predicación, quisiera hacerte una pregunta y que también la hago con mucho respeto y con mucho cuidado, porque espero que sea de bendición para tu vida. ¿Alguna vez tú has estado en el cielo? Y lo hablo de manera literal.
¿Alguna vez has estado tú delante del Señor Jesucristo y te has sentado ahí con Él y te has tomado un café con Él? ¿Alguna vez tú has charlado con el Espíritu Santo de una manera en la que podrías palpar completamente de su presencia? Lo más probable es que no. Pablo menciona en alguna ocasión, da a entender que si fue de alguna manera como una visión o si fue de manera real, menciona haber estado en el cielo, da a entender esto. Pero de ahí en más conozco 0 personas en lo personal que hayan estado ahí. Pues tu fe, nuestra fe en Cristo, nos debe de hacer tener la seguridad de que ese lugar es real, de que esa salvación que Él nos ha dado es real, de que Cristo Jesús realmente es Dios hecho carne y que bajó y cumplió su ministerio y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que resucitó al tercer día y que ascendió hacia el Padre y nos dejó una tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Esa es la fe práctica. Tú debes de creer en lo que el Señor ha hecho, en quién es Él. Pero entonces vuelvo a la pregunta, seguramente tú nunca has visto a Jesús en persona, seguramente nunca has tenido la oportunidad de tomar un viaje al cielo y ver cómo es el cielo y regresar y explicarle a todo el mundo, pero tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el tipo de fe, o parte del tipo de fe, que tuvieron por la gracia de Dios hombres como Abel, como Enoc, como Noé y como Abraham, a quienes vamos a leer con más atención en las siguientes semanas. Las preguntas finales que yo quiero dejar en tu corazón para que tú puedas reflexionar y meditar en tu casa son 2. La primera, ¿tengo este tipo de fe? Y la segunda, más importante, anhelo este tipo de fe. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando, tú te mantienes fiel. Y vemos ahí, Señor, esa fe, esa fidelidad tuya, que es práctica día a día a nosotros. Porque día a día, conforme tú nos permites la vida, nos estás dando un segundo de más y más oportunidades para conocerte más, para agradarte más, para humillarnos más delante de ti. Porque es muy importante, Señor, que esta fe nos lleve a comprender que se trata de ti y no de nosotros. Que tú eres el Señor y no nosotros. Que estamos para honrarte y servirte, y no tú a nosotros, Señor. Tú nos bendices y nos ayudas, porque es tan grande tu fidelidad y tu misericordia y tu amor. Pero la realidad, Señor, es que nosotros debemos de rendirnos totalmente a ti, reconocerte, en medio de un mundo que cada vez, aún como creyentes, buscan otras prioridades, buscan sus comodidades, buscan el dinero, buscan el éxito de este mundo, que al final de cuentas, Señor, pues se va a acabar y se va a corromper. Dice tu palabra, Señor, que lo corromperá, Señor, esta misma tierra. Pero tu reino es eterno, Señor, permanece para siempre, tu presencia permanece para siempre. Ayúdanos a poner más tus ojos en ti. Ayúdanos a morir realmente a nosotros, que eso fue lo que tú pediste, Señor. Que muriéramos a nosotros mismos para que Cristo Jesús creciera en nosotros. El decir, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí, y las cosas viejas han pasado, he aquí ahora, todas son hechas nuevas. Señor, cuánto te necesitamos en un mundo lleno de tanto humanismo, de tanta apariencia,
Señor, ayúdanos a tener una fe que te agrade y que quede claro en nuestro corazón que sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, como cada domingo, gracias, bendito Padre, porque nos hablas. Gracias porque eres tan bueno, Señor, porque estás ayudándonos no solamente a tener más conocimiento, sino a ser cada vez más transformados por ti, para ser cada vez más a tu imagen, Cristo Jesús. Yo te pido este domingo principalmente por las familias cristianas, Señor, por toda la Iglesia Universal como tal, que nos ayudes, bendito Padre, en estos momentos, como se habló de este tema, a permanecer más metiéndonos en tu palabra, Señor, a adquirir más esa fe, Señor, por medio de lo que viene en tu palabra, por medio de estar escuchando tu voz, en vez de solamente estar escuchando lo que el mundo con temor nos quiere decir, para que nosotros podamos ser esa sal, esa luz a otras personas. Yo te pido por todas esas personas también, Señor, que aún no te conocen y que están temerosas, que, que les podamos llevar, Señor, este mensaje, que podamos usar todos los medios posibles, Señor, para darles este mensaje de esperanza. Y gracias, bendito Padre, aún con las dificultades, aún entiendo que es duro, es difícil todos estos tiempos, Señor, pero te doy tantas gracias, bendito Padre, porque a través de problemas como estos nos ayudas muchas veces a nosotros mismos a reaccionar como cristianos, a otra vez enderezar el camino, bendito Padre, si nos estamos desviando en cualquier cosa, ubicar realmente qué es lo más importante, y a las personas que no te conocen, Señor, a ser más susceptibles a escuchar el mensaje del Evangelio cuando ven que hay todo este tipo de problemas y todo esto cambia, Señor. Te agradezco tanto, nos encomendamos a ti, te pido por todos nosotros, Señor, y que nos ayudes a vivir para tu gloria hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente domingo, una excelente semana, que sean muy bendecidos. Les amamos a todos. Gracias.